Decía Keynes que el capitalismo duraría 450 años, es decir, que de algún modo el capitalismo caducaría en 2030. El padre de la macroeconomía consideraba que para ese entonces la humanidad habría alcanzado tal nivel de progreso tecnológico que el trabajo ya no sería necesario y que podríamos estar, pues, a otra cosa. Hoy, a 6 años del deadline, seguimos usando palabras como deadline, lo cual es claro síntoma de que el trabajo y el capitalismo están más presentes que nunca. O de que, aún peor, ni siquiera somos capaces de imaginar un mundo sin él. Esto es La Nueva Carne, un podcast sobre el ser humano y sus virtualidades. ¿Qué tal, Natalia Carranza? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú, Samuel Valiente? Pues muy bien, la verdad. ¿Tú qué tal el trabajo, Natalia? Pues ya sabes, ¿no? Trabajo, a tope. Trabajo, claro. Sí. Vamos a tope, ¿no? Sin parar, Sí, tal. ¿no? Bien, pero a tope, ¿no? Nunca acaba de ser bien del todo, ¿no? Es como un bien con la boca así pequeñita. Bien. A tope, ¿no? Pero qué conversación de ascensor más típica, ¿no? Esta de ¿qué tal el trabajo? ¿No? Es que enseguida soltamos la de ¿qué tal el trabajo? Es como que lo tenemos muy presente, ¿no? Es ¿qué tal? Y el trabajo, ¿no? Es lo primero que se nos pasa a la cabeza. Es verdad. Y siempre es lo mismo, ¿no? Que siempre es un poco queja. Pues cuando es demasiado, cuando es poco es poco. Siempre es así. Pero bueno, es verdad que le damos mucho peso porque al final estamos unas cuantas horas del día currando. Unas cuantas y probablemente diría que demasiadas, ¿no? Creo que hay bastante consenso en que demasiadas, Natalia. Sí, yo estoy de acuerdo. Igual hay alguien que le encanta y dice, no, yo trabajaría más. Bueno, también me gustaría verlo, ¿no? Pero es verdad también que hay aquellos también que creían, y aún mucha gente lo cree, que la tecnología nos iba a liberar del trabajo. Pero sí, tú estás usando nuevas tecnologías, o que se llaman las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí. De hecho, ahora mismo estoy usando 2 y generalmente uso un cronómetro. muchas. Un cronómetro no es nueva tecnología tampoco, ¿eh? Pero está en un smartphone, tío. O sea, vale, es nueva tecnología y tengo un portátil. O sea, sí, yo uso tecnologías todo el tiempo. Además, tú también en el trabajo usas ChatGPT, Midjourney. ¿A que sí, a que sí? Intento. Sí. La verdad es que me apoyo bastante en ellas, las uso. Pero ¿a que no has reducido tu jornada laboral? Por las apps estas y por las Exacto. movidas estas tecnológicas. Pues la verdad es que no. O sea, al final la jornada laboral, haga lo que haga, me la como igual, esto está claro. Claro que no lo has reducido porque los empresarios al final incorporan las nuevas tecnologías para extraer todo el valor posible creado por los trabajadores, ¿no? Entonces, si en el mismo tiempo con estas nuevas tecnologías puedes hacer más cosas, pues no te voy a reducir la jornada, ¿no? Al final el capitalismo va un poco de eso. Cuanto más, mejor. El capitalismo va de eso y lo tenemos súper interiorizado además, porque no solo que el empresario, ¿no? Como decías, incorpore esto, sino que nosotros mismos ya incorporamos en nuestro ritmo esto, ¿no? O sea, según lo que decías, me he acordado que una idea que me pasó por la cabeza el otro día, que es que estaba subiendo un post a un vídeo al Instagram de La Nueva Carne, precisamente, y tenía que ponerle subtítulos. Y la app que estaba usando ponía subtítulos de forma automática, pero no lo hacía del todo lo rápido y todo lo perfecto que yo esperaba. Y estaba frustrado, en plan, venga, va. Y yo, pero luego pensé, pero tío, es una tecnología casi mágica que te está convirtiendo en unos sonidos en texto, lo está haciendo muy bien y muy rápido. Pero ¿qué pasa? Que tenemos unos estándares, ¿no? Esto estuve leyendo sobre los estándares, ¿no? Y al final la tecnología crea unos nuevos estándares. O sea, no vamos a estar nunca súper satisfechos, sino que estamos actualizando nuestros estándares en función de la tecnología. Así que el hecho de poder hacer más en menos tiempo no se traduce en una reducción de nuestro tiempo de trabajo, sino en un aumento de la autoexigencia o de la exigencia de nuestros empleadores o de la productividad. Eso, exacto, eso es. Y otra cosa también que hace el capitalismo es ir mercantilizando todo lo que puede, ¿no? Pues incluidos los procesos de trabajo. Y ahora lo vemos muy claro también con lo que se ha llamado la economía de plataformas.
que a través de algoritmos pues, se organizan nuevas actividades económicas. Ya ahí operan empresas pues, como Google, Amazon, Facebook, Globo, ¿no? Y fíjate que no producen nada físico, ni siquiera es como un empresario o una persona que trabaja ofreciendo un servicio o que vende, ¿no? No, es como que sacan el dinero actuando como intermediarios, en algunos casos pues entre las marcas y los compradores o entre los restaurantes y la gente que tiene pues un antojo de fingers. Claro, no, es verdad que hacer, a lo mejor hacen poco, pero bueno, te voy a hacer el típico, ¿vale? Me voy a poner la chaqueta de colores del liberal, ¿vale? La americana. Te voy a decir que algo sí que generan, que es puestos de trabajo, ¿no? Bueno, sí, es verdad, pero también podríamos preguntarnos qué tipo de puestos de trabajo, ¿no? Y los que estudian esta economía de plataformas pues se apuntan a 2 categorías. La primera, que la forma una élite de personas altamente cualificadas, que son los arquitectos y los tecnólogos de esas plataformas, pues sus fundadores, los que diseñan y mantienen las infraestructuras, y una segunda categoría que es el trabajo que se genera, que es el conocido como gig work, un trabajo basado en tareas, pues sin horarios fijos, que depende de la demanda que haya en cada instante, en el que el trabajador tiene que aportar su propio equipamiento, en resumen, un trabajo de muy mala calidad en la que además el individuo es absolutamente reemplazable, porque ese tipo de trabajo lo puede hacer cualquier tipo de persona. Vamos, que al final se está generando una brecha cada vez más grande, ¿no? Entre estos 2 grandes, digamos, bloques de tipos de trabajadores. Exacto, y es más, el gig worker, si le queremos llamar así, encaja muy bien con una nueva clase social que Guy Standing llama el precariado. Un trabajo que carece pues, de seguridad en el mercado laboral, que prácticamente no tiene derechos laborales, ni proyección profesional, ni estabilidad económica, y que tampoco puede organizarse colectivamente. Vamos, que me estás presentando el sueño húmedo de todo explotador. O sea que, bueno, a ver, por irnos ubicando, no es solo que la tecnología no nos esté liberando del trabajo, ¿no? Como apuntábamos antes, sino que además igual la estamos usando para explotarnos todavía mejor, ¿no? Sí, y no solo eso. Te he dicho que había 2 categorías de trabajo, pero podríamos meter una tercera en esa economía de plataformas. A ver, miedo me da, cuéntame. Pues es un trabajo que además no pagan, que es el que hace el propio usuario, porque el algoritmo nos va registrando mientras navegamos, va captando los datos de nuestro perfil, nuestros hábitos de consumo, y nosotros vamos produciendo esa información que después va a comercializar. Eso sí, ¿no? Pues nos recompensa con ofertas que se adaptan a nuestros gustos o incluso evitándonos la incomodidad de interactuar con otras personas. Ya, sí. O sea, esto de hecho me ha recordado, creo que, no sé si era de Douglas Rushkoff, que dijo que aquello de que si un producto es gratis, el producto eres tú, que ya se había quedado anticuado. Que ahora no es que tú seas el producto, sino que probablemente tú seas la mano de obra. Exactamente. O sea, tú sí. probablemente estés generándole unos ingresos por consumir o por usar ese servicio o ese producto. Que al final es justo lo que mencionabas, ¿no? Pues trabajamos 8 horas, en el mejor de los casos, y a cambio de un salario que nos da generalmente para lo justo, para vivir, pero es que luego además en nuestro tiempo libre estamos enganchados a unas tecnologías que permiten a otras personas generar ingresos que obviamente nosotros no nos son retribuidos, ¿no? Y que son, pues eso, que acabamos entrenando algoritmos o cediendo datos que al final son muy valiosos y por lo cual nosotros no vemos un duro. Claro. Eso es, mal plan, ¿a que sí? Pues es bastante mal plan, la verdad, pero bueno, hoy en el programa de hoy vamos a ver que no todo es tan malo o que no todo debería ser tan malo o puede ser tan malo en el sentido, la relación esta de la tecnología y el trabajo. Y que bueno, que la tecnología sí que tiene el potencial, ¿no? Esto que decía Keynes para liberarnos, no sé si en 2030, lo dudo mucho, pero quizá algún día para liberarnos del trabajo, al menos en la teoría. Pero claro, para salir de algo, ¿no? Para salir de esta situación en la que estamos ahora, en la que este uso no del todo humano de la tecnología, lo primero es darse cuenta de dónde estamos, ¿no? De que estamos ahí. Y para esto, hemos pensado que vamos a indagar un poco más en esta economía de plataformas que mencionabas y lo vamos a hacer con nuestra primera invitada. Ella es Paula Solanas. Paula, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Paula Solanas es periodista económica en el diario Ara y autora del ensayo El Club de los Unicornios, la historia alternativa del Silicon Valley español.
que hace poco que lo sacaste, ¿verdad? Junio del año pasado, sí. Junio del año pasado, sí. Oye, Paula, tú te defines como periodista económica por accidente. ¿Cómo es esto? Accidente total, porque empecé por aquí, un poco sin quererlo, y me ha terminado gustando, le he cogido el gustillo, no sé cómo, pero sí, empecé sobre todo escribiendo sobre temas de tecnología, startups aquí en Barcelona, y ahora he acabado virando más hacia el tema laboral. O sea que creo que toco un poco las dos cosas de las que vamos a hablar hoy. Sí. No, realmente las tocas totalmente porque, bueno, tu libro, El Club de los Unicornios, está centrado en este sector, en el sector tecnológico, concretamente en España. Dime, ¿qué descubriste así a grandes rasgos? Sé que serían muchas cosas, ¿no? Pero ¿con qué te quedas de lo que descubriste mientras escribías este libro? A ver, si tuviera que definir un poco este libro, al final acabó siendo un poco una biografía no autorizada de 4 empresas que para mí eran al final las más ruidosas y las que más polémica habían generado, ¿no? De lo que podíamos llamar unicornios, que también, para poner en contexto quien nos escuche, es el concepto que al final se ha creado la industria, porque suena muy bien y queda muy bien de decir, en el que cuando una empresa está ya valorada en más de $1.000 millones antes de salir a bolsa, que eso quiere decir también valorada por sus accionistas, no por generar un rendimiento de $1.000 millones de dólares, sino por un poco tener esa expectativa o esa promesa de tener ese valor. Pues yo quería ver, o también un poco con la editorial, con Península, estuvimos viendo qué había en España de eso, ¿no? Toda esa industria de brilli, de fantasía tecnológica de Silicon Valley, cómo lo habíamos importado aquí, pues obviamente con mucho menos ceros, con oficinas más pequeñas, pero que sí que había mucho de la misma manera de hacer, de la misma ideología, porque al final creo que hay algo también muy de ideología en toda esta industria en Estados Unidos, como lo habíamos traído aquí. Entonces, claro, yo venía de seguir algunas de estas empresas, sobre todo Glovo, al ser catalana, aquí en Cataluña, y fue un poco a ir más a ver qué descubríamos de qué las unía, ¿no? Para mí lo más claro fue sobre todo que antes hablabais, ¿no? Un poco de esta manera de pensar también del sector y de hacer, esta ambición desmedida un poco por querer hacer las cosas de manera súper innovadora, a cualquier precio, rompiendo reglas y rompiendo esquemas, pues bueno, esto muchas veces tiene consecuencias, y muchas veces las consecuencias también son precariedad, también son pues meterse en competencia desleal en según qué tipo de sectores y jugar un poco con necesidades básicas o actividades que son tan elementales como el empleo o como la vivienda, pues bueno, también es un sector que a veces no ha jugado por las reglas del juego. Me gusta esto de ambición desmedida, que podríamos decir que son los Zetangana de la tecnología. Pero es verdad. No, pero y también has dicho brilli, y también el propio concepto de unicornio, ¿no? Que hay como una autoglamurización de estos negocios, ¿no? Que a veces da un poco entre risa y cringe desde fuera. Bueno, es que incluso que eso también era una idea que venía un poco en el libro, si miramos lo que hacen, algunas de estas empresas tampoco no han inventado nada, ¿no? Al final hablamos a veces de mensajería, de transporte, de portales de búsqueda. Son servicios que antes se hacían de una manera más online y que estas plataformas, intentaba acordarme del nombre, creo que es Nick Sniszek, que es un poco quien encuñó este concepto del capitalismo de plataformas. Él hablaba, ¿no? De este hecho de crear el intermediario, de al final tú un poco ser la persona o la herramienta tecnológica que pone la oferta y la demanda en un mismo punto común. Eso, bueno, hace que te eximas de según qué responsabilidades, ¿no? Como los costes laborales, como el decir, bueno, yo aquí solo soy el tablero de anuncios, ¿no? O solo soy el que facilita esta operación, pero no vengáis a pedirme explicaciones. Yo creo que sí, que en eso hemos visto mucho de cómo funciona este sector. No siempre le sale bien tampoco, porque en el caso de Glovo, que lo mencionabas, también hay una legislación que ahora intenta hacer que reconozcan a los riders como trabajadores, aunque creo que eso a la práctica no se está aplicando del todo.
Sí, claro, el tema de la legislación ha sido el gran caballo de batalla y yo de hecho lo pensaba porque la primera noticia que escribí sobre el globo trabajando en ARA la escribí en 2016. Hasta 2021 no tuvimos la ley Rider en España, ¿no? Son cosas que han ido muy lentas, que son empresas que han ido mucho más rápido que lo que el legislador ha podido tomar estos cambios o saber qué hacer con ello, y que muchas de las normativas que hemos visto que han ido saliendo han terminado siendo muy descafeinadas. Yo recuerdo cuando se empezaba a hablar de la ley Rider, se hablaba de que fuera algo que un poco permitiera afrontar el futuro del trabajo y el futuro del trabajo de plataformas, ¿no? Todo lo que hablamos ahora del hecho que la tecnología tenga mucha más presencia en cómo nos relacionamos con el empleo, lo quería abordar de manera integral y al final no fue así, al final fue una norma súper específica. De hecho, si mirabas el documento era una página y media que solo hacía referencia al sector de la mensajería y que entraba en muy poco. Entonces, bueno, es una pena. Justamente ayer también se aprobaba la ley Rider, digamos, como europea y también, bueno, te das cuenta de que es un sector en el que cuesta. También, bueno, hay mucho lobby por parte de la industria tecnológica, seguro que eso también ayuda. ¿Crees que más allá de que sean empresas del sector tecnológico o que el servicio que ofrezcan sea una app, por ejemplo, ¿no? O algo tecnológico, crees que también usan estas empresas la tecnología para explotar mejor o para monitorear o para, digamos, saltarse algunas normas escritas o no laborales? Sí, en algunas de ellas, de hecho, ha quedado probado tanto por las autoridades judiciales como, por ejemplo, ahora pensaba en Globo, ¿no? Que ha tenido varios problemas con la Autoridad de Protección de Datos en España y en otros países, por esto mismo que comentabas, ¿no? Por hacer un tracking loquísimo de sus trabajadores y de... Bueno, al final, de hecho, en el libro también una parte que para mí era importante era, pues obviamente, describir tanto cómo eran estos fundadores y estas empresas por dentro, pero también hablar con los trabajadores que al final las sufren, entre comillas, de alguna manera, o que convivan con ellas todo el día, ¿no? Y me parecía curioso que todos ellos, fuera del sector que fuera, ¿no? Tanto un rider como un conductor de Cabify, como alguien que trabajaba con pequeños microempleos a través de Jopantalent, te hablaban un poco de este hecho ¿no? como del móvil, de la notificación, de tener como todo el rato esa cosa que sabes que tu jefe también está en la pantalla del móvil siguiéndote o sabiendo que no has aceptado aún un pedido o que llegas tarde a no sé dónde. Era una cosa que incluso les generaba cierta ansiedad y te decían que incluso después de dejar el trabajo seguían pensando en ello. Entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver con la manera como funcionan estas empresas. De hecho, también hay quien habla mucho de la burocratización del trabajo, como casi poner unos mecanismos de funcionamiento en el que el trabajador prácticamente no puede acceder a una persona a la que quejarse si tiene un problema o mejorar sus condiciones laborales, ¿no? Y además todas esas condiciones vienen marcadas por las propias empresas. Sí, de hecho, otro periodista, Germán Aranda, que también lo conoces, escribió en el anterior número de La Nueva Carne y entrevistó a un rider y decía, es que dijo esta frase, el rider dijo, no, creo que Germán, el periodista, dijo que tu jefe pueda contactarte en todo momento y que tú no puedas contactar a tu jefe, ¿no? Que eso lo resumía todo esto que decías, Natalia, bastante bien, ¿no? Claro. Y a la vez algunas de estas actividades, estas aplicaciones, son trabajos, bueno, que a mí de hecho me parece que era súper difícil que después incluso surgiera un movimiento de trabajadores, porque son trabajos súper atomizados, en los que al final los trabajadores se encuentran en las plazas, se encuentran esperando en la puerta de un KFC o de un McDonald's, pero que no hay un centro de trabajo en el que tú te puedas organizar, en el que toda esa parte posterior de llegar a crear, ¿no? un sindicato o una plataforma costó tiempo y también fue a raíz de gente que no despedida, porque en ese sector es como que te desconectan, no te despiden, pero que tuvo que sufrir las consecuencias, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy guay ver que la organización laboral ha podido, con todas esas trabas que también ponía, cómo son organizadas estas empresas.
Que también muchas veces se organizan utilizando la tecnología, o sea que es un poco paradójico. Bueno, claro, ¿no? De hecho, eso de lo que queremos luego también hablar, ¿no? De cómo pues, la tecnología tanto se puede usar para esclavizarte más como para liberarte. Pero volviendo a esta glamorización, ¿crees que, o sea, tú en el subtítulo también hablabas de la historia alternativa del Silicon Valley español? ¿Crees que qué es lo que hace que sea un Silicon Valley? ¿Es una cuestión casi ideológica? ¿Hay una ideología Silicon Valley que se expande a todo el mundo? Yo creo que sí que hay una ideología y me hacía gracia también en un ensayo creo que era un ensayo de Alessandro Barico, que se llama The Game, que también lo citaba en el libro, que habla un poco como de que en el origen de Silicon Valley incluso se veía como algo contrarrevolucionario, ¿no? Porque eran eso, un poco también lo que me refería antes de gente pues con unas ideas que van contra el sistema, que quieren romper el status quo, terminar con las empresas tradicionales, pero que al final terminan siguiendo las mismas lógicas del capitalismo, ¿no? Entonces yo sí que lo he observado mucho, que el sector se ha reproducido de manera similar a como crecía en Estados Unidos aquí en España. Si vas a ver según qué oficina del 22@ de una empresa tecnológica, incluso, bueno, que puede caer en la parodia, ¿no? de si vídeos un poco tipo Pantomima Full, pero es que es así, ¿no? Está un poco idea de convertir las oficinas en chiquiparks. Algunas tienen toboganes. Claro. Todo esto también está muy, muy pensado, ¿no? Y una parte que también intenta explicar un poco el libro y que yo creo que también explica muy bien un libro que escribió el periodista Dan Lyons, editado aquí por Capitán Swing, que se llama Disrupción, que él era un periodista, bueno, ya un poco granadillo, de unos 50 años, que le despiden de su trabajo y empieza a estudiar empieza a trabajar en una startup en Boston. Y él describe muy bien este corporativismo que él definía como un poco una mezcla entre una fraternidad norteamericana y una secta, de cómo los trabajadores en muchas de estas compañías acaban casi mimetizados con el propósito de la empresa y se creen mucho, digamos, como esa misión que han venido a cumplir, ¿no? Cosa que a veces incluso hace que sean un poco acríticos con digamos, acciones o medidas que pueda estar tomando esta compañía que eso, tengan consecuencias como la precariedad también de la que hablábamos antes. También, un poco a raíz de esto que estabas diciendo, es verdad que hay algunos riders que se han organizado, Riders por Derechos, por ejemplo, pero también hay otro grupo de riders que se han organizado para defender, seguir siendo riders sin contratos y autónomos, ¿no? O sea, que realmente esa mentalidad y esa ideología cala también en el trabajador, que es más precario muchas veces. Sí, bueno, es que es esta cosa de ser tu propio jefe o de trabaja por ti mismo, ¿no? Pero claro, detrás de esto muchas veces la realidad es un mensaje de autoexplotación, de si la aplicación te permite trabajar 12 o 14 horas seguidas, hazlo porque puedes, ¿no? Claro, esto es un poco también caer en la idea que el generar beneficio para la empresa del trabajador pasa por delante de su bienestar, de su derecho a poder descansar, a cosas que si realmente se tuviera en cuenta que esos trabajadores deben ser asalariados, pues tendrían por derecho natural, ¿no? Al final, estas ideologías, ¿no? Acaban también convirtiéndose en teorías políticas, algunas que podrían tender a una extensión del capitalismo hasta sus últimas consecuencias, y otras que te llevarían a incluso usar la tecnología para darle la vuelta y generar pues un sistema en el que no hiciera falta quizá empresas, porque ya habría una repartición total de los servicios y del nivel de vida gracias a la tecnología, ¿no? A donde quiero llegar es, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, porque nos va a hablar de estas teorías que están surgiendo o que llevan algunas mucho tiempo encima de la mesa para llevar la tecnología al centro y generar nuevos sistemas políticos. Damos la bienvenida a Víctor Hermoso. Bueno, Víctor, bienvenido. Gracias, hola. Víctor Hermoso es doctorando en Filosofía Contemporánea y estás especializado en estudios de ciencia y tecnología y filosofía política, si no me equivoco. Así es. Vale. Bueno, pues en relación a todo esto que estábamos hablando, ¿no? Por tu parte,
¿Qué crees cuál es el diagnóstico? O sea, ¿qué ha pasado para que la tecnología, lejos de estar ayudándonos a liberarnos del trabajo, se esté usando para explotarnos en muchos casos? Claro, es una cuestión muy complicada por la que se podría entrar por varios sitios, ¿no? Yo siempre lo que pienso cuando me preguntan por qué la tecnología o por qué no estamos llegando hacia donde suponía que teníamos que llegar, ¿no? Con esta tecnología, o por qué no nos está liberando, ¿no? ¿Por qué no tiene esta función emancipadora? Yo lo primero que diría es que la tecnología de alguna manera se marca siempre en un contexto, se marca siempre en un contexto social, político, estatal o mercantil, etcétera, ¿no? Y que no es un producto evidentemente neutro, ¿no? Sino que la tecnología obedece siempre a intereses, a voluntades. Yo siempre pienso que detrás del aparato que puedas imaginar más neutro, ¿no? Siempre hay una decisión por detrás, ¿no? Entonces, evidentemente, en un contexto capitalista, resulta difícil pensar que la tecnología de manera voluntariosa o de manera espontánea nos va a ayudar así como así, ¿no? a liberar las cadenas. Claro, o sea, quieres decir que realmente todo el contexto permea en la generación de nuevas tecnologías que al final para lo que se van a usar es para que unas determinadas personas consigan un provecho económico, porque de esto va el juego, ¿no? Sí, y no solo se reduce a una cuestión de beneficio económico, diría, sino que a veces hay varios intereses contrapuestos, a veces hay incluso compañías, ¿no? Con intereses opuestos y a veces que una tecnología acabe siendo dominante o que, digamos, en una controversia tecnológica, en una competición, acabe ganando una de ellas, no está relacionado solamente con motivos económicos, sino que a veces puede tener que ver con el control, con quién llega primero, con quién, qué tecnología adopta primero un público particular, etc. O sea que hay varios factores involucrados. Pero efectivamente en el terreno de la producción o en el terreno del trabajo, que es de lo que estamos hablando hoy, lo que se puede ver es que, por ejemplo, sobre todo en el sistema productivo, las decisiones siempre han ido orientadas hacia no a la autonomía de los trabajadores o a la autonomía en el proceso de producción, sino más bien hacia el control, hacia el disciplinamiento, el control del tiempo, en fin, a restar, de hecho, autonomía, ¿no? a los trabajadores o a su posible organización. Sobre esto que mencionabas hace un momento, ¿tienes algún ejemplo para que lo entendamos mejor a nivel de tecnologías que quizá no eran las mejores para el bien común, digamos, o para el ser humano, y que han acabado por fracasar frente a otras que quizá no eran tan positivas? Claro, hablar en criterios de positivo y negativo es muy difícil porque siempre hay que buscar los contextos. Pero bueno, a veces las tecnologías triunfan por los motivos más insospechados y no están relacionados con la eficiencia, ¿no? Hay un ejemplo muy divertido entre un concurso, ¿no? O una especie de... en fin, entre el VHS, que es una cosa ya muy pasado, y el beta, hubo una competición por ver quién era el formato que se hacía hegemónico, ¿no? Todos los estudios apuntan a que la tecnología beta era mucho más puntera que el vídeo en cuestión de calidad, de reproducción, de tiempo que se podía grabar, etc. El motivo por el que VHS se acaba imponiendo es porque el VHS se hace con la industria del porno. La pornografía se distribuyó y se hizo, y de hecho su popularidad en los 80 tuvo que ver con la adopción del VHS, y es este hecho en particular el que hace que el VHS se adopte y después obviamente el VHS mejora, ¿no? Porque al final una vez inviertes dinero, se adopta y unos usuarios la usan, entonces hay inversión, ¿no? Pero en un principio el beta era mejor tecnología que el VHS, ¿no? Y has hablado también de según quién lo usa o según a quién le beneficia. Existen también sesgos aquí, entiendo, a nivel tanto de clase como de raza, de género, de por qué se populariza o por qué funciona más algún tipo de tecnología. Claro, por supuesto, el usuario es fundamental. No siempre en todos los casos, evidentemente, pero hay muchos casos en los que una tecnología particular quizás tenía un objetivo o una función preestablecida por parte de los diseñadores o de los ingenieros particular, pero luego el usuario se la ha apropiado. Antes que hablabais de Nicker-Snyk, su compañera, Helen Hester, tiene un ensayo sobre el DLM, que era, si no recuerdo, un dispositivo de extracción menstrual
que se usaba para no hacer tan dolorosa ciertos periodos, ¿no? De la regla. Lo que enseña Helen Hester en su ensayo es cómo, de hecho, las feministas de los años 70 se apropiaron de esta tecnología para poder realizar abortos clandestinos. Hostia. Oye, bueno, clandestinos, ajenos al sistema público, etc. Exacto. Sí, o depende, claro. O sea, que no siempre, digamos, el poder a veces no solo viene desde arriba, sino que a veces los usuarios son los que cogen esa tecnología, ¿no? Y se la apropian para sus propios usos. Que eso es interesante también, de que realmente nos pensamos que es una pirámide, ¿no? Pero a veces también... Sí, a ver, es cierto que el mundo actual cada vez más se parece a una especie de, no sé, o sea, que creo que la paranoia está justificada, ¿no? Como casi. Normalmente suele ser impuesto, claro, ¿no? Sí, la teoría conspiranoica favorita es que no hay teorías conspiranoicas, ¿no? Pero sí, evidentemente el usuario tiene agencia, tiene mucho agenciamiento, ¿no? Y justamente la idea de que la tecnología es neutra o que no obedece también a intereses sociales lo que hace es despolitizarnos respecto a la tecnología, ¿no? Y entender que tanto en el uso, pero también en el diseño de la tecnología hay posibilidades políticas o sociales, etc. Antes estábamos hablando con Paula de la ideología de Silicon Valley, que quería plantearte, ¿no? que muchos tecnoutópicos, ¿no? de la industria de Silicon Valley particularmente, ¿no? Están desarrollando o están asumiendo una ideología que es el aceleracionismo efectivo, ¿no? que parte del aceleracionismo anterior y se lo lleva a una utopía fantástica, en la que hablan de que ha llegado un momento en el que hay que coger la tecnología, llevarla hasta las últimas consecuencias, de la mano del capitalismo en este caso, para superar todos los problemas que pueda afrontar el ser humano, ¿no? Que es correr más que el cambio climático, correr más que el colapso financiero, correr más que todo para llegar a una especie de Ítaca, ¿no? Esto es una de las posibles ideologías. O sea, ellos incluso hablan de que se podría anular el trabajo en un futuro, ¿no? Creando rentas básicas universales, tal, pero manteniendo el capitalismo, que es curioso. Y luego también existen otros movimientos, como por ejemplo el que promueve Aaron Bastani, que es el comunismo de lujo completamente automatizado, que propone pues algo similar en cierto modo, pero ideológicamente o políticamente muy distinto, basado en el comunismo. Entonces, en todo esto, y yo sé que estás bastante metido en estos temas o que los controlas bastante, ¿quién es quién aquí? Porque creo que existe muchísima confusión al respecto, ¿no? Se habla de aceleracionismo efectivo por otra parte, hay ultracapitalistas y comunistas y se tocan en algunos aspectos. Sí, a ver, yo por suerte ya me salí de la secta esta, pero bueno, he salido y vengo he visto la luz y vengo a dar testimonio de todo esto, ¿no? Sí, claro, lo que comenta, bueno, has mencionado muchas cosas, ¿no? Sí. Demasiadas, sí. Pero bueno, yo creo que es un sentido común que más o menos se ha adoptado en el presente, que es el que se denomina como solucionismo tecnológico. Es la idea de que a problemas políticos, a problemas económicos, a problemas éticos, a problemas domésticos, la mejor solución posible es la tecnología, ¿no? Que solamente el desarrollo tecnológico nos va a salvar, nos va a ayudar a resolver ciertos problemas que no hemos podido resolver por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, yo creo que el aceleracionismo es la expresión más radical del solucionismo tecnológico, ¿no? De esta idea de que el desarrollo tecnológico por sí mismo puede dar lugar a cambios sociales o cambios políticos relevantes, ¿no? Y bueno, yo creo que es una idea que estuvo, por ejemplo, muy presente a principios de los 2000 cuando creíamos que Internet iba a mejorar la democracia, ¿no? Nos iba a hacer libres y iba a crear una agora, ¿no? De diálogo. Y vaya girito al final, vaya girito inesperado, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo diría que el aceleracionismo es la máxima expresión de todo esto, ¿no? Y lo que comentabas bueno, como bien decías, hay varias declinaciones del aceleracionismo. Hay una corriente más izquierdista en la que estaría Aaron Bastani, ¿no? Este autor que mencionabas. También hay una
digamos, la beta oscura del aceleracionismo. De hecho, hay un texto muy conocido, se llama La ilustración oscura, ¿no? Es poner medios tecnológicos para el reaccionarismo, ¿no? En todo caso, el aceleracionismo por el que yo más me interesé seguramente es el de izquierdas, que proponía, como tú decías, ¿no? Esta idea de, a través de medios tecnológicos, implantar la renta básica, ¿no? Y claro, respecto a la renta básica, yo yo no soy economista, tú igual puedes explicar un poco más de este tema al respecto. Más allá de su viabilidad o no, la renta básica es una medida política, ¿no? Es una medida político-económica, podríamos decir. Es decir, hasta cierto punto entiendo que la tecnología puede estar involucrada en hacer posible una renta básica, pero de ninguna de las maneras el desarrollo tecnológico de por sí nos va a llevar a una renta básica, ¿no? Por otro lado, también hay que ver en qué medio o cómo se inserta la renta básica, porque efectivamente no es lo mismo una renta básica como, digamos, como un añadido del estado del bienestar o como una sustitución del estado del bienestar, ¿no? En el que se liquida el estado del bienestar a cambio de una paguita mensual, ¿no? Pero te quedas sin sanidad, te quedas, bueno, en fin. Sí, de hecho, a Bastani creo que él prefiere, más que hablar de renta básica universal, prefiere hablar de servicios básicos universales, que es como convertir en algo realmente garantista en todos los aspectos, desde la alimentación hasta el techo, hasta sanidad, evidentemente, y tal, al Estado, ¿no? Que la renta básica universal, de hecho, también la promueven ultracapitalistas hoy día, ¿no? Porque como una forma de, bueno, oye, yo sé que no va a haber trabajo para todo, pero toma, te doy una paga para que sigas consumiendo mis productos. Sí, efectivamente. De hecho, ahora no recuerdo exactamente, pero diría que de hecho la renta básica emerge como una idea desde el neoliberalismo. O sea, creo que es Hayek el primero que propone una renta básica. Como siempre, ¿no? La renta básica, incluso podríamos decir, ¿no? Es una tecnología político-económica, y vamos a ver cómo se implanta, ¿no? De qué manera, en qué estado, etcétera, ¿no? Esa es la cuestión clave. Porque, Paula, tú, por ejemplo, investigando a estas empresas, ¿te has dado cuenta de que ellos mismos o su entorno empiecen a ver que, por ejemplo, con la inteligencia artificial, estas personas a las que necesitan, o sea, cada vez necesiten menos mano de obra, que lo estén previendo, que desde el sector tecnológico se esté empezando a ver bueno, no sé qué vamos a hacer con la gente, ¿no? O sea, la gente tiene que consumir, pero a lo mejor ya cada vez los necesitaré menos para producir. Sí, o sea, tal vez en las empresas de las que lo veo en el libro no era una cosa aún muy evidente, también porque el libro lo empecé a escribir en 2021, creo que estas conversaciones, algunas de ellas las estamos empezando a tener más seriamente ahora, ¿no? Pero sí que es un hecho que muchas de estas compañías que encima vienen de un momento de financiación difícil, porque 2021 esto era una fiesta y había dinero para todo. O sea, tú levantabas una piedra y te salía un inversor con 2 millones de euros para tu startup, que iba a ser el nuevo Airbnb de no sé qué otro sector. Ahora esto ya no es así, y muchos de estos inversores se han cansado y están pidiendo rentabilidad y cuentas de resultados donde no esté todo tan en rojo, sino que ya sea un poco más en dar beneficios. Claro, esto se ha sumado a la facilidad que ahora dan muchas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Ya solo empezando por las de generación automática de imágenes o de contenido, y eso sí que está traduciendo ya en despidos. Incluso muchas de ellas lo están ya admitiendo públicamente, porque tampoco, incluso si tienes que tener una cierta rendición de cuentas o estás en bolsa, es que ya lo tienes que explicar, ¿no? Creo que una empresa sueca no hace mucho, Klarna, que es de estas que se dedica a un poco a ofrecerte pagos en términos, ya lo dijo que había hecho unos 700 despidos en sus servicios de atención al cliente, y que esto se lo dijo un poco más tarde, cuando ya, digamos, había pasado la oleada de la noticia, que lo habían sustituido a través de un acuerdo con ChatGPT para automatizar parte de estos chatbots, ¿no? Cuando tú hablas pidiendo ayuda en atención al cliente. De hecho, en el sector de los videojuegos está despidiendo masivamente ahora mismo, también porque venían de creerse que aquello era jauja también, y también por parte de la inteligencia artificial, porque
al final esto también nosotros trabajamos en el sector de la creatividad y también vemos que realmente hay muchos trabajos que antes eran humanos y que ahora están haciendo pues las máquinas, ¿no? Y que esto es una tendencia cada vez mayor y por eso quizá, ¿no, Víctor, crecen estas ideas, ¿no? Porque quizás puede ser que se esté generando una urgencia en este sentido, con la explosión de la inteligencia artificial empecemos a darnos cuenta de que quizá no tenemos tanto que hacer, o sea, no tenemos tanto trabajo los seres humanos como para mantener este sistema, quiero decir. Sí, bueno, esto ha sido un miedo recurrente, ¿no? Con las nuevas tecnologías siempre, el miedo a que las tecnologías nos roben el trabajo. Es un tema que ha estado siempre presente y es cierto que en esta ocasión con la inteligencia artificial sí que se habla de que hay un salto cualitativo que quizás no tiene que ver con los saltos que se hicieron en el pasado, pero también es cierto que la inteligencia artificial está sostenida muchas veces por trabajo precario y que incluso lo que esconde es trabajo repetitivo externalizado a países del tercer mundo, ¿no? Entonces, más que robar el trabajo, ¿no? Más que la inteligencia artificial nos vaya a dejar obsoletos, que en parte es así, ¿no? Y en parte quizás está bien, ¿no? A lo que iba... yo creo que es más interesante ver cómo la inteligencia artificial redistribuye las capacidades, ¿no? de los humanos y qué son las nuevas habilidades que se van a hacer competentes y cuáles no, ¿no? Y efectivamente, pues como decía antes, hay toda esta cuestión de la externalización que pues, seguramente vamos a acabar siendo apéndices, ¿no? Como decía Marx en el fragmento de las máquinas, que el trabajador se había convertido en un apéndice de la máquina, ¿no? Porque la engrasaba, digamos que la atendía, ¿no? Hacía curas de la máquina. Pues de alguna manera eso va a pasar igual con la inteligencia artificial. Y en parte también se produce una alienación del trabajo por parte del trabajador, ¿no? Como que cada vez estamos más separados del resultado final y nos encargamos de una parte más pequeña de toda esa cadena de montaje. Sí, evidentemente. Y como lo que mencionabais antes, ¿no? Con el caso de Globo, ¿no? Esta atomización tremenda de los trabajadores, ¿no? Efectivamente, con el trabajo digital, digamos que esto se aumenta, ¿no? Es decir, como antes comentaba, ¿no? De cómo la tecnología y la sociedad a veces están muy imbricados, ¿no? Están estrechamente entrelazados. Pero obviamente la tecnología tiene efectos sobre lo social y hay que pensar las nuevas maneras en las que se redistribuyen, ¿no? Estas capacidades, digamos, los tiempos de trabajo, que se considera competente y que no, etc. Porque pongamos que la automatización, en el sentido de que planteaba Stani, por ejemplo, que es casi idílica, ¿no? Como que casi todo automatizado, que de hecho es curioso porque creo que él mismo lo reconoce, que ahora mismo las tareas más difíciles de suplir son quizá las más manuales y las más tediosas y las peor pagadas hoy día. Por ejemplo, es eso, ¿no? Que ahora mismo una máquina te puede generar una imagen, ¿no? O un texto súper rápido, pero no te va a fregar los platos. O sea, bueno, sí, fregar los platos, sí, la máquina sí, pero no te los va a meter dentro, sacar, etcétera, ¿no? Quiero decir, el robot clásico de los años 70, sí, ¿no? Sí. Con bracitos que te mueven las cosas, el robot mayordomo, eso probablemente va a tardar un poco más si es que llega, ¿no? Entonces, llegados a esto, es posible que realmente no, o sea, los trabajos... o sea, ¿en qué trabajos podríamos acabar? Quiero decir, los más manuales o los más tediosos o los más repetitivos incluso, por un lado, y por otro, a lo mejor los de la gestión de la propia, o sea, los más basados en la programación, en el mantenimiento de las máquinas, etcétera. Sí, pero también una tendencia a la que se apunta, justamente la que apuntan Nick Snisek y Alex Williams, estos aceleracionistas de izquierda, también junto con Helen Hester, creo que de hecho acaban de sacar un ensayo sobre otro ensayo, sobre la cuestión esta del trabajo, ¿no? Es la cuestión de las curas. Una de las tendencias que se ve es que la pirámide poblacional está invertida, cada vez va a haber gente más mayor y por lo tanto van a ser los seres humanos, o sea, los trabajadores van a acudir de manera masiva hacia el ámbito de los cuidados, hacia la enfermería, hacia la gestión de mayores, etc. Trabajos que, aunque quizás pudiesen hacer las máquinas más adelante, quizás no es deseable, ¿no? De la que se encarguen. Bueno, quizás podríamos
pensar, ¿no?, en un Matrix geriátrico, ¿no?, en la que hay máquinas cuidando de los ancianos, etc. Bueno, hay proyectos encima de la mesa, de hecho. La cuestión es lo que es éticamente deseable. Pero... También sectores muy precarizados y muy feminizados ahora mismo. Exactamente. También, sí. Y entonces, en este aceleracionismo sectario, no sectario, pero en este aceleracionismo del que te saliste, ¿cómo se contempla? O sea, a mí lo que me cuesta es imaginarme cómo funciona. Quiero decir, estamos hablando de un... Por ejemplo, pongamos el comunismo de lujo totalmente automatizado. Uh-huh. ¿Cómo se conseguiría hacer el salto de un sistema que ahora mismo está basado en reforzarse a sí mismo? ¿No? Porque a mí me da la impresión de que hay, a veces, quiero decir, un gran porcentaje de los trabajos solo existe para que la rueda siga girando. Claro, para reafirmar el propio sistema, en plan, ¿no? La mayor parte... Claro, sí, ¿no? Al final es como, ¿no? Llamo por teléfono, no, deja aquella empresa, vete a la mía, que es lo mismo pero con otro nombre, ¿no? Quiero decir que hay muchos trabajos que a lo mejor, que si fuésemos honestos, podríamos decir no tiene ningún sentido, pero que sirven de algún modo para justificar esta rueda. Entonces, ¿puede ser que la parte más difícil sea el cambio? Claro, evidentemente. Esta cuestión, evidentemente, el Aaron Bastani y el comunismo y lujo, ¿cómo es? Nunca me acuerdo. Completamente, es el mejor título. Fully automatized luxury communism. Claro, es un sueño húmedo, fantástico, pero la cuestión del salto es la cuestión clave, ¿no? El aceleracionismo, básicamente, claro, esto habría que matizarlo según distintas corrientes y distintos enfoques, pero el enfoque más o menos general es el colapso, ¿no? Algo así como que el colapso del sistema capitalista gracias al desarrollo tecnoeconómico llevaría a la destrucción de sí mismo, dado que, bueno, esto es una cuestión también marxista de cómo anularía el valor trabajo, ¿no? Porque al hacer obsoleto el trabajador y así el trabajador el que genera el valor, el capitalismo estaría destruyendo el valor trabajo, de manera que el capitalismo estaría, Marx decía, cavándose su propia tumba, ¿no? Pero efectivamente lo que hemos visto es que más bien sucede al contrario, ¿no? Que de hecho el capitalismo, hablabais antes, ¿no? Captura o casi coopta, ¿no? A veces incluso la creatividad de los trabajadores o quizás desarrollos progresistas, etcétera, pueden ser cooptados para el beneficio capitalista, ¿no? Bueno, vaya, que en 2030, como decías al principio, no parece que se vaya a acabar, ¿no? El capitalismo. No parece que se vaya a acabar. De hecho, hoy me ha hecho mucha gracia una cosa que esto que decías de cooptar. Hoy estaba buscando frases de Mark Fisher, que es un autor... deprimente. Sí, bastante deprimente, pero que toca un poco estos temas y sobre todo es una gran crítica. Bueno, acuñó el término del realismo capitalista, que habla sobre cómo el capitalismo lo absorbe todo y lo convierte en un subproducto horrible, y me ha hecho mucha gracia porque estaba en una web como que decía frases de Mark Fisher, ¿no? Y había como fondos de paisajes y tal con la frase Mark Fisher. Y banners? ¿Había banners? Sí, entre medio había banners y yo como wow, es que es literalmente esto, ¿no? Pero bueno, esto nada, me he acordado ahora mismo que me ha hecho mucha gracia. Yo también tengo otra duda cuando surge el tema del aceleracionismo y de estos futuros sin trabajo. Y es que más allá de cómo sea el salto, que también me da la impresión, por cierto, que desde la izquierda se suele buscar o se suele proponer o pensar que puede suceder este colapso y que después pues nazca de las cenizas algo nuevo. Pero también existe el aceleracionismo de estos gurús de Silicon Valley y tal, que sí que creen, a lo mejor de forma naif, que el propio capitalismo se dará cuenta de que deja de tener sentido, se disuelve y llegamos a esta utopía feliz. Que no sé si lo ves también un poco naif o si crees que puede ser factible. Sí, a ver, yo lo veo naif. Estaba pensando que por otro lado también hay la visión opuesta, ¿no? Hay algunos autores, creo que el propio Varoufakis habla de que el capitalismo se ha acabado, porque hemos entrado en una suerte de nuevo feudalismo, ¿no? Feudalismo, tecnofeudalismo, una cosa así, ¿no? O sea, es posible que todos los sistemas económicos, socioeconómicos son históricos, ¿no? Y evidentemente comienzan y acaban, pero seguramente
el fin del capitalismo no vendrá causado por las razones que nos esperamos, ¿no? El futuro es impredecible y... Bueno, esta es mi visión, ¿no? Que al final es muy fácil predecir la revolución, pero nadie se atreve a poner hora y fecha, ¿no? Como todos dicen, sí, habrá una revolución ya, pero dime hora y fecha, ¿no? Claro. Dime dónde empieza, ¿no? Y en todo caso, si se diese esta revolución o si llegásemos a un mundo post-trabajo completamente automatizado, con una renta o con unos servicios básicos, ¿seríamos felices? ¿Creéis que, por ejemplo, no pienso en Un mundo feliz, ¿no? La novela de Aldous Huxley, bueno, ahí la gente no trabaja, está todo perfectamente organizado, ¿no? Es un mecanismo perfectamente engrasado de vida, pero estas personas primero no son libres, no hay una democracia tampoco y tampoco la pretenden porque están entretenidos y están guay, ¿no? Pero en verdad lo lees y es profundamente deprimente. ¿No creéis que también un futuro libre de capitalismo... Bueno, sí, no sé si hasta qué punto es el capitalismo lo que lo evita, ¿no? Pero este futuro perfectamente organizado y engrasado podría acabar siendo distópico en ese sentido. Yo un futuro, si trabajo por probarlo, firmo. Al menos veamos qué Hombre, tal. es que, a ver, suena bien, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sin despertadores, jefes, Google Calendar, estas cosas. Pero ya, sí, imagino que es lo que también le da un cierto orden, ¿no? No sé, a mí, no sé si antes de llegar a este futuro sin trabajo, lo que al menos a veces me da un poquito de brillo de esperanza en el corazón, es de ver también como, si más no, se intentan proyectos basados en tecnología, en modelos tal vez pues más horizontales o más yendo contra la corriente de lo que sería, ¿no? Este otro sistema startup, pues otro sistema más Silicon Valley de crear proyectos que funcionan o con si más no sobreviven y existen. Pues no sé, tal vez pensar que cosas como que existe una plataforma tecnológica que empodere o que dé poder a los propios trabajadores o los propios mensajeros para que sean ellos los que se autoorganicen y hagan entregas, pues que pensar que también podemos avanzar hacia cosas así. Yo en ese intermedio también me quedaría, menos también por probar. Por probar, sí. De momento, como primer paso podría estar interesante. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Siempre pienso que Un mundo feliz es un libro muy mal escrito, es muy difícil de leer, pero es que asusta, ¿no? De lo certero que fue, ¿no? Mucho más que 1984, diría. Y yo creo que ya vivimos en un mundo feliz, ¿no? Puestos de antidepresivos a saco, ¿no? Pero trabajando, sí, efectivamente. No es tan feliz. Sí, o sea, yo siempre... yo entiendo que hay una... que es necesario hablar, ¿no? También de terrenos de felicidad, ¿no? De un mundo sin trabajo, pero yo sobre todo apuntaría a la cuestión de la justicia, ¿no? Yo creo que un mundo post-trabajo sería seguramente un mundo más justo, seguramente, porque la felicidad al final es un concepto muy difícil de definir y lo que ves antropológicamente es que la felicidad se define en términos contextuales, ¿no? Y, quiero decir... No exactamente ciertas cuestiones materiales te van a dar la felicidad, ¿no? Lo que sí van a hacer es una sociedad más justa, ¿no? Sí que la desigualdad puede provocar infelicidad y provoca sociedades con más conflictividad, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo siempre tiendo a pensar que la felicidad se define en términos relativos, contextuales, a veces relacionales, ¿no? Y, en fin, puedes ser feliz en el capitalismo, puedes ser feliz en el feudalismo, puedes ser feliz siendo un esclavo en la antigua Grecia, no sé. Esta es mi visión, pero... En fin. Es algo más interno, ¿no? Yo siempre creo en la felicidad, siempre. Yo siempre para adelante. Y ya por acabar os quería lanzar otra pregunta. ¿Creéis que o sea, hay mucha gente que considera que no podría vivir sin trabajar? Yo sí. Yo creo que sí. Pero ¿cuál es vuestra visión a nivel personal? Yo lo que siento que tal vez, no sé si se está provocando en un cierto cambio generacional o que está cambiando un poco la manera de ser, incluso lo veo en personas más jóvenes que yo, es que tal vez eso, veníamos de generaciones donde el trabajo tiene que ver mucho con la identidad, ¿no? Y con lo que decías antes, que es lo primero que le preguntas a alguien, ¿no? ¿Qué tal el trabajo? ¿Has cambiado de trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué proyecto andas? Yo quiero pensar que pues un poco el ver muchas de las realidades
crudas y tristes de lo que significa en realidad ser adulto y tener que ir a trabajar cada día, también se van traduciendo cada vez más a una crítica a esta manera de funcionar y a un pensarse más a uno mismo desde otros prismas, otras aristas, otras cosas que disfrutas haciendo y que te hacen ser tú más allá de donde te haya puesto el sistema, ¿no? Porque a veces pasa eso también, que lo que terminas haciendo, pues como yo, lo haces por accidente. O sea que si dejas que eso te defina, tal vez tampoco te va a sentar muy bien a la larga. Entonces, sí, yo quiero pensar que en eso también está sucediendo un cambio y que en cosas como también lo que pasó estos últimos años con todo esto que se le bautizó, ¿no? Como la gran dimisión o como ciertos fenómenos de muchas personas a raíz del COVID decidir dejar su trabajo, decidir cambiar sus vidas de un día para otro por darse cuenta que no estaban realmente satisfechos, que esto también es algo que estamos viendo más antes que la generación de nuestros padres, en los que al final, ¿no? tu trabajo y lo que hacías era, bueno, muy la cosa esta, ¿no? de esforzarte y de el trabajo dignifica, que todo esto creo que está menos asentado que antes. Sí, o sea, absolutamente. El gran trecho entre nosotros y el boomer es esta supuesta dignidad del trabajador, ¿no? Y el fuerte arraigo identitario que el trabajo generaba a nuestros padres, nuestros abuelos, pero quizás no nosotros, ¿no? Que vamos saltando de currillos en currillos, que no nos buscamos identificarnos con nuestro trabajo, no hay una progresión quizás en una empresa de por vida. También porque los trabajos no aseguran una vida quizás estable, ¿no? Y tampoco te permite comprometerte, ¿no? O sea que claramente el paradigma ha cambiado, ¿no? Sobre mi experiencia, ¿qué puedo decir yo sobre esto? Yo estuve de baja una vez, hace recientemente 7 meses, y me dediqué a leer a Proust. Me dediqué a leer En busca del tiempo perdido, que es un libro de un tío que intenta ponerse a escribir y nunca lo consigue. Entonces, hasta que al final se da cuenta de que tiene que escribir todo el tiempo, o sea, tiene que escribir y relatar todo el tiempo que ha pasado hasta que se ha puesto a escribir el libro, ¿no? Bueno, perdón por el spoiler de hace 100 años. Pero bueno, sí, a mí bueno, me gustó este momento, digamos, de calma, mi año sabático. Hombre, es que, ¿no? Al final, como mínimo, tener la opción, ¿no? Porque muchas veces no las tenemos. O sea, si al menos pues dijeras, bueno, venga, trabajo 4 meses, vivo un par de años, trabajo 4 meses. Pero realmente también, quizá el problema que tenemos con el trabajo es que es suscripción de por vida, ¿no? Prácticamente, y que claro, si no lo tienes, pues tienes que correr a buscar otro generalmente. También diferenciar, ¿no? Entre trabajo y labor. El trabajo puede ser muy, o sea, hacer cosas, ser productivo, creo que puede ser enriquecedor personalmente, ¿no? El problema está más en la labor, como ese trabajo remunerado, necesario, obligatorio, ¿no? Para poder subsistir. Creo que a todos nos gusta hacer cosas, seguramente, ¿no? Y sentirnos útiles, pero que no necesariamente sea a la fuerza. Claro, siempre habría de hablarse de trabajo asalariado, ¿no? No tanto de trabajo en sí, o de labor, o de... En fin, a todos nos gusta, ¿no? Efectivamente, sí. De hecho, decía el filósofo Yados que si yo dejase de trabajar, me moriría de levantarme a las 5 de la mañana y tal. Porque, bueno, me ha hecho gracia. Es que justo he visto hoy un vídeo por algún motivo de Yados y me he acordado ahora mismo de este tío. Porque es tu referente, ¿no? Diciendo, claro, se me nota, ¿no? Este tío diciendo, mi vida es levantarme para trabajar como una fucking bestia, y es como, wow, realmente se te han metido mucho en el cerebro, tío, para decir esto. Es lo que comentaba Pablo, ¿no? De la cuestión de cómo estamos superpoblados, ¿no? Su identidad es eso, ¿no? Pero claro, él mismo que reconociera, ¿no? Gem Club. Claro, que reconociera en plan, no, es que yo no soy nada sin esta farsa que me he montado, ¿no? Sin este supuesto trabajo que tiene. Bueno, y que incluso a veces como si fuera un estatus, ¿no? Yo me he encontrado en conversaciones entre personas en una mesa intentando como a ver quién había trabajado más horas, ¿no? Casi como eso, el más esforzado de todos y el que está más puteado en el curro. Y dices, bueno, eso, echar un pasito para atrás, ¿no? Claro. Que tomar un poco de conciencia de que al final no hemos venido aquí a eso tampoco solo. Ya, sí. Analizar un poco, ¿no? En qué estamos haciendo y en qué estamos. Pero bueno, no sé si algún día vamos a llegar a este futuro sin trabajo, o que el trabajo sea opcional, o no sé, a lo mejor tampoco hemos mencionado en ningún momento, ¿no? Una jornada laboral de
4 o 3 Bueno, horas al día, no lo sé. En eso estamos, Quiero decir, yo creo, un ¿no? poco. Poco a poco. Se están probando cosas y yo creo que incluso que es divertido que las mismas empresas están comprando también el argumento, que no sé si es lo más ideal, ¿no? Pero de decir que los trabajadores incluso son más productivos trabajando menos horas porque también pues, están más descansados o sienten que tienen ese día extra de libertad. Y en Reino Unido había una prueba piloto bastante importante. Portugal también está haciendo ahora cosas en el tema. España tiene el Ministerio de Industria una prueba ahí en marcha que no termina de arrancar, pero yo creo que en eso sí que será un poco tal vez de esa entrada tímida y que también el gobierno en teoría en esta legislatura quiere ya aprobar esta reducción de jornada que se prometió, ¿no? Veremos a ver si de ahí al menos algo empezamos a rascar. Bueno, de momento la reducción de que son 2 horas y media a la semana, ¿no? Bueno, oye, Como ahí tímido, un poco tímido, ¿no? Bueno, pues nada, iremos viendo cómo evoluciona. De momento seguiremos trabajando la mayoría y seguiremos también, pues como, ¿por qué no?, pensando en estos futuros posibles, ¿no? Y como decías, Víctor, que al final la tecnología en sí misma no hará el cambio, sino que nosotros mismos pues también tendremos que seguir reivindicando y seguir atentos para que la cosa vaya pues cada vez a mejor y para que la vida, ¿no?, al final, que valoremos más este tiempo y podamos leer todos En busca del tiempo perdido. Por favor. Que no estaría, aunque nos hayas hecho un spoiler, Víctor, pero no pasa nada. Hay más libros. Nos podemos leer que tiene 3.000 páginas, que tiene algo así. Algo así, son 7 libros, sí. Nada. Tremendo. Algún día llegará. Bueno, oye, pues ha sido un placer estar con vosotros, Víctor, Paula, y espero que ya nos podamos otro día volver a hablar y a lo mejor nos han reducido otras 2 horas más de jornada laboral. Gracias por la invitación. Yo igual entonces no vengo, porque si reducís yo... Bueno, pues nada, y Natalia también gracias por estar aquí hoy, Un placer, como siempre. Y nos vemos pues de aquí a un par de semanas o cuando nos apetezca, ya veremos.